Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo. Nuevamente estamos acá para dar eh, inicio pues a al servicio del domingo, ¿verdad? Que corresponde hoy a esta fecha. Y pues vamos a poder seguir hablando de la palabra del Señor, que es lo que de alguna manera nos interesa para poder evolucionar de alguna manera, para poder avanzar en este camino, ¿verdad? Porque al final de cuentas, yo creo que uno de los propósitos del Señor para la iglesia es que la iglesia evolucione, es que la iglesia del Señor pueda avanzar, pueda dar la estatura, pueda dar la talla. Y entonces ahora nosotros uno de los propósitos, porque imagínense ustedes qué aburrido fuera, ¿verdad, hermanos? Que nosotros solamente, el propósito de nosotros fuera nada más vivir, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Entonces, lo que siempre aprendimos nosotros en la escuela, que esas cuatro fases van a nacer, crecerse, reproducirse y morir. Sería muy trágico nada más darle esa inmediatez, pues, ¿verdad? Eso efímero que es la vida, porque esta vida se va a terminar. Pero entonces, uno de los propósitos de nosotros es precisamente hallar nuestro propósito en esta tierra, y que es venir y dar la estatura que nosotros tenemos que dar, avanzar, ¿verdad, hermano? Yo sé que tenemos que hacer, tenemos trabajos, tenemos que ser padres, tenemos que ser hijos, tenemos que ser profesores, tenemos que ser alumnos, tenemos que ser empleados, trabajadores. Claro que tenemos que cumplir con esas etapas de nuestra vida, tenemos que ser esposos, maridos o mujeres. Pero yo creo, hermanos, que definitivamente uno de los propósitos de nosotros debe de ser alcanzar la salvación que el Señor nos ha puesto a disposición, ¿verdad? Que nosotros la alcancemos, ¿verdad, hermanos? Para poder un día estar fuera de este cuerpo ya, hermanos, porque este cuerpo se nos fue dado para que cumpla un ciclo, ¿verdad? Para que cumpla un ciclo. Por eso dice: la vida del hombre es como la hierba del campo, sécase la hierba, marchítase la flor. Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestro ser es mucho más allá de lo que es este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo lleva un proceso de involución, ¿verdad? Este cuerpo va a tener su ascenso. Empieza el joven a crecer, el niño a crecer, a madurar, es un joven, es un adulto. Cuando llega el adulto de 30 años, ¿verdad? Entonces empieza a menguar, ¿verdad? Empieza para abajo, empieza para abajo, para abajo, para abajo, de tal manera de que ya nosotros los adultos después de 30 años necesitamos ciertos aditivos, ciertas vitaminas para poder reproducir dentro de nosotros cosas dentro del cuerpo que ya el cuerpo no genera, el colágeno, ¿verdad? Si el cuerpo siguiera produciendo colágeno, pues no habrían arrugas, ¿verdad? No habría molestias a veces en las articulaciones, porque el cartílago seguiría igual produciéndose normal. El omega 3, que es una de las cosas que es importante para la persona, ya a los de 30 años en adelante ya el cuerpo ya empieza a disminuir la cantidad de producción, y ya a los 40 años pues obviamente una persona tiene que empezar a digerir omega 3 para poder suplirlo, porque ya el cuerpo ya no lo suple. Entonces el cuerpo empieza a envejecer, empiezan a salir las arrugas, empiezan a salir las canas, empieza a sentir, digamos, si una persona se cuida, pues empieza a sentir un problema ya de salud hasta llegar a la muerte. Entonces ese es el proceso y ese es el camino que lleva el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo dice que va al sepulcro, a la tierra, polvo eres y al polvo volverás, pero nosotros, por eso tenemos que alcanzar una estatura diferente, hermanos, que la palabra del Señor le dice, ahí en Génesis 16, si mal no estoy, le dice a Abraham: mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Es decir, que hay una descendencia que va a saltar más allá de la tierra, más allá de que la arena del mar, más allá que el polvo de la tierra, sino que va a ir más allá, dice, de las estrellas, así será tu descendencia, la cual le prometieron a Abraham.
Entonces, hermanos, nosotros tenemos que evolucionar. No la plataforma arena, no la plataforma tierra, sino una plataforma celestial que es la de las estrellas. Gloria a Dios. Vamos a orar al Padre para que nos ayude en esta mañana. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da de poder sentarnos a la mesa para poder hablar tu palabra. Padre, ayúdanos, auxílianos, socórrenos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos des ese pronto auxilio que dice tu palabra. Bendice a mis hermanos que nos escuchan a través de este canal de YouTube, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a hermanos de Casa del Pan. Y te pedimos también que tú seas nuestro proveedor, Señor, para la iglesia donde pertenecemos. Que, Padre, sea pronta la reincorporación a nuestros servicios. Deseamos, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, danos esa palabra que necesitamos, esa palabra que necesita nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Job capítulo 1, hemos estado estudiando desde el día jueves. Queremos seguir viendo algunas cosas que empezamos a hablar sobre las pérdidas de Job, ¿verdad? Entonces empezamos a ver algunas cosas, empezamos a ver cómo el Señor nos ve a nosotros, diferente como mira al hombre, ¿verdad? Empezamos a ver algunas cosas ahí acerca de Job, pero nos quedamos nada más en la introducción. Pero dentro de la introducción nosotros hablamos que Job, según la característica del autor del libro, del escritor, él es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero que también en el versículo 8, también el Señor le dice a Satanás, que el Señor lo reprenda, pero le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Verdad? Varón temeroso de Dios, ¿verdad? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y entonces nos damos cuenta cómo el Señor mira, cuando nos ve a nosotros, hermanos, nos ve como un producto terminado ya. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué nosotros estamos hechos? Ya el Señor ya conoce, ya el Señor sabe de alguna manera. Bueno, acaba de pasar un camión ahí haciendo ruido, por eso quise hacer una pausa ahí. Entonces el Señor ya sabe, hermanos, ya sabe cuál es el fin de nosotros, ¿verdad? Hablaba el otro día yo con mi hijo que, por ejemplo, el Señor conoce los espíritus. Él pesa los espíritus. Ahora, pero nos pesa hoy estando en el cuerpo, pero yo creo que desde antes el Señor ya nos pesó. Entonces, por eso sabe dónde puso cada espíritu. Por ejemplo, el espíritu de Judas, el Señor no iba a ser injusto en poner a ese espíritu en Judas cuando dice que Judas era el mismo diablo, ¿verdad? Hay uno que es diablo, dice, ¿verdad? Porque dice que ha escogido a 12 y uno de ellos es diablo. Entonces el Señor ya conoce. El Señor no iba a ser injusto en poner en Judas un espíritu para que él hiciera lo que hiciera. No, él ya traía esa genética. Él ya traía esa genética en sí mismo. Y entonces, obviamente, el Señor como que ya conocía lo que iba a suceder. Entonces, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. El jueves decíamos, el Señor va a testificar, ¿verdad? No de cualquiera, sino que el Señor sabe de quién va a dar testimonio. Y Él da buen testimonio de Job. Por supuesto que decíamos que no da buen testimonio de la esposa de Job. Bueno, entonces vamos a ver en el versículo 2, luego de lo que habíamos visto, en el versículo 2 de Job capítulo 1, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Ya? Que estas vienen a ser una de las primeras cosas que Job perdió. Pero digamos, los hijos los perdió en muchos sentidos o en muchos cognados, ¿verdad, hermanos? Porque vamos a ver acá que perdió a sus hijos cuando perecieron, pero también, hermanos, los pierde desde antes de morir, ¿verdad? Cuando mueren los perdió. Pero antes de que muriesen ya los había perdido, hermanos, porque aquí nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Y dice que tenía 7 hijos y 3 hijos. Aquí empieza a ver. Aquí empieza a dar una serie de cosas que poseía Job, ¿verdad? De las cosas que él tenía. Entonces acá una de ellas dice que tiene 7 hijos y 3 hijas, ¿verdad? Dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos
del oriente. Entonces, acá en el versículo 3, 4 y en el versículo 2, en el versículo 2 y 3, aquí narra lo que poseía. O sea, una de las bendiciones que puede tener uno entre medio de tantas, hermanos, es tener hijos, tener descendencia. Esa es una de las más grandes bendiciones que uno puede tener. Ya de ahí puede venir lo material. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que más de las posesiones, más importante que las posesiones materiales, es la familia. ¿Verdad? Aquí empieza a narrar lo que tenía, pero no dice, puchica, aquel hombre era próspero, tenía esto, tenía lo otro, tantas yuntas de güey, tantos a su servicio. No, dice, tenía 7 hijos y 3 hijas. O sea, primero ese sería el orden en la familia. Entonces, verso 4. Sus hijos solían ir a hacer un banquete en casa de cada uno por turno. E invitaban a sus 3 hermanos para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado, maldecido a Dios en sus corazones, y así hacía siempre. Es decir que Job participó en esta pérdida de sus hijos. Cuando sus hijos murieron, hermanos, ya esto ya era digamos, una forma de perderlos, pero ya los había perdido y él había participado, porque hermanos dice que solo los santificaba, los mandaba a llamar y les decía, bueno, los santificaba, los bendecía, mis hijos, no vaya a ser que alguno de ustedes haya blasfemado y vayan a seguir, pues, absolviéndolos. Es una de las funciones del sacerdocio, del mal sacerdocio, del venir y absorber nada más al pueblo. Es decir, al pueblo, cuando el pueblo viene al sacerdote, tenés que escucharlo, hay que escucharlo y hay que aconsejarlo, ¿verdad? Y hay que darle también una reprimenda de alguna manera. Decirle, mira, eso que estás haciendo no está bien. De alguna manera, Elí, de alguna manera les dice a sus hijos, miren mis hijos, esto que está haciendo no está bien. Es cierto que no le hicieron caso, pero les decía, esto que ustedes hacen no está bien. Sin embargo, Job dice que solo venía y los santificaba. Al menos eso narra la palabra, que venía y los santificaba y los enviaba de nuevo, porque no estaba ni seguro de la magnitud del alcance de sus hijos. Dice, quizá alguno de mis hijos haya blasfemado. O sea, cuidado con eso. ¿Se da cuenta cómo Job? Por eso estamos hablando de las pérdidas de Job. Y uno dice, cuando perdió a sus hijos, cuando murieron, hombre, él ya los había empezado a perder. Porque miren, hermanos, si solo sus hijos mueren así como así, entonces Jehová se los quitó. Jehová se los arrebató. Pero no es eso que el Señor se los quitó, sino que es que él ya los había perdido, hermano. Antes de que perecieran, él ya los había perdido. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hermanos, él fungió de una manera errónea como padre, hermano. Por eso es que cuando regresa, cuando viene la restitución de Job, le da todo. Por un ejemplo, fíjense que un ejemplo. Dice que en el verso 3 dice que su hacienda tenía 7,000 ovejas. Al final, allá en Génesis 41 y 42, en Job, dice que tenía 14,000 ovejas. 3,000 camellos. Dice que él llegó a tener 6,000 camellos. Ustedes pueden irlo a ver. 500 yuntas de bueyes. Él tuvo 1,000 después. Y entonces fue mucho más próspero al final que al principio Job. Cuando el Señor lo restablece, fue más próspero, el doble. El doble de lo que tenía aquí, tenía al final. Pero hijos, le dio los mismos. Siempre le dio 7 hijos y 3 hijas. Es decir, que en lo material, sí era un buen administrador Job. No tenía su corazón en las finanzas. Pero el problema era en la forma en que él crió a sus hijos. Ahí estaba mal. No le dio 12, 13 hijos, no, le dio los mismos 10. ¿Se da cuenta? Entonces,
Eso era lo que dice, sus hijos solían ir a hacer banquete, eso es lo que hacían siempre. Dice. Entonces, aquí vienen las consecuencias. Aquí vienen las pérdidas literales. Pero ya le digo que ya había empezado a perder. Mire, hermano, cuando nosotros a veces perdemos un trabajo, yo creo que a veces hay decisiones que tomamos antes malas y que nos hicieron perder el trabajo. Fulano de tal siempre se dice perdió el trabajo, se quedó sin trabajo. Pobrecito fulano se quedó sin trabajo. Pero cuando se va a averiguar, sí, fíjese que aquí había algo que no estaba bien hecho y se hizo un trabajo mal hecho, se malversó fondos, se hizo lo otro. O sea que él no perdió el trabajo cuando lo despidieron. Él perdió el trabajo antes, cuando estaba haciendo cosas que eran indebidas. Ahí empezó a perder el trabajo. Cuando empezó a perder el interés, ahí empezó a perder el trabajo. Cuando empezó a hacer las cosas por compromiso, solo por necesidad, ahí comenzó a perder el trabajo. Cuando lo despidieron fue lo último ya, pero sí ya lo había empezado a perder desde antes. Lo mismo pasó con Don Job, hermanos. Aquí vemos nosotros cómo empezaron a suceder las cosas, pero a sus hijos ya los había perdido. Verso 5. Hubo un día cuando los hijos de Dios, bueno, vamos a ver acá. Bueno, esto es cuando se presenta Satanás, pero en el verso, cuando le dicen el 11, extiende ahora tu mano. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que tienes está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día, en el verso 13 voy yo, en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en la casa del hermano mayor, estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. O sea, esos tenían unas sus pachangas ahí. Fíjense, hermanos, que cuando uno va a la palabra al original, cuando dice la palabra comiendo y bebiendo, fíjense, hermanos, que en el original, en los manuscritos originales, cuando dice comiendo y bebiendo, en algunos otros, cuando dice comiendo y bebiendo en otros pasajes de la Biblia, habla de comer y de beber, ya sea vino o cualquier otra cosa. Pero acá denota que ellos estaban comiendo comida extraña y que estaban comiendo bebida extraña. Es decir, que hay una posibilidad que por eso Job dice, no vaya a ser que hayan blasfemado. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de que estos, según los manuscritos originales, estuvieron participando de cierta clase de canibalismo o de vampirismo, hermano. Porque estaban comiendo y bebiendo, o sea, lo que hacían estos eran algo extraordinario, hermanos. Estos estaban haciendo cosas malas. Y no en vano dice que no vaya a ser que estos hayan blasfemado. ¿Por qué iban a blasfemar? Solo por el hecho de tener una fiesta, digamos, pagana. Una fiesta que no era para Dios. Solo con ese hecho, por muy malo, por muy darle la espalda a Dios que es, por muy apostatar que es, no eran suficientes como para que ellos estuvieran blasfemando. ¿Verdad? Una cosa es apartarse de Dios, darle la espalda al Señor, y otras cosas blasfemar. ¿Verdad? Blasfemar tiene algo que ver con decir, perjuriar, hablar en contra de. Entonces no era solo porque tenían la fiesta. Entonces que Job decía, no vaya a ser que esos hayan blasfemado, porque Job de alguna manera, hermanos, estaba participando. Esto es figura de ministros, hermanos, que de alguna manera le aplauden a las ovejas lo que hacen. Las ovejas están en libertad de hacer lo que ellas quieran. En la humanidad, pues, definitivamente cada uno es libre. Pero el siervo, hermano, debe decirles y hablar la palabra como es, de lo que se debe y lo que no se debe hacer, según el parámetro bíblico. Ya cada uno ya verá y cómo se comporta, pues, hermano, definitivamente. Pero el siervo sí tiene la obligación de decirle, no decirle, aplaudirle todo. Ay, ¿será que mi hija puede participar en señorita independencia? Ay, sí, bien puede. El siervo tiene que decir lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Y usted tome su decisión. Porque tampoco puede ser, no es ley decir, no lo haga. Mire, hermano, yo lo que pienso es esto y esto, pero ustedes están en la decisión. Ya ustedes tienen la intención, ya tienen el consejo y ya ustedes deciden. Pero Job, hermanos, estaba santificando, le decían,
santificándolos por si acaso habían blasfemado contra él. Entonces dice acá que el verso 13 que ellos estaban bebiendo, comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Entonces vino un mensajero a Job diciendo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos. Y los sabeos, porque esa es una de las cosas que esta potestad de los sabeos atacan a los siervos. ¿Verdad? A los siervos, dice, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos. Y los sabeos atacaron, porque los bueyes es figura de ministros. ¿Verdad? Y los sabeos atacaron y se lo llevaron. ¿Verdad? O sea, esta potestad, los sabeos, hermanos, es una potestad que lo que hace es llevarse a los siervos. ¿Qué significa llevárselos? Si no, ahí está, sí, los desvía de la visión, los desvía del camino original. No es que se los haya llevado literalmente, espiritualmente. La aplicación no es que se los lleva. Aquí se los llevaron. ¿Verdad? Aquí se los llevaron a los camellos, que es figura de ministro. ¿Verdad? Es figura de aquellos servidores, de los que sirven al Señor. Entonces, los sabeos se los llevaron. Y también mataron a los criados a filo de espada. Y solo yo escapé para contártelo. Mire, ahí empieza a perder Job, hermanos. Dice que tenía muchos siervos, miles de siervos. Cuando dice que tenía 500 yuntas de buey, tantos camellos, pero dice que tenía muchos siervos. Dice que a todos se los llevaron. Empezó a perder, hermanos. Seguía teniendo él posesiones todavía cuando este está ahí, tenía tanta era la tribulación, porque de inmediato viene el otro, a dar otro mensaje, a dar otra mala noticia. Pero tanta era la tribulación que ahorita seguía teniendo lo que tenía, pero ya no había quien mantuviera, porque ¿qué es una casa, hermanos? Vamos a ver algo acá. ¿Qué es una persona que tenga de posesiones 7,000 ovejas? Miren, imagínense usted, 3,000 camellos, 500 yuntas de buey, 500 asnas. Pero dice que había muchos servidores. Había muchos servidores. Entonces, ¿qué es alguien que tenga toda esta posición? Pero si no hay quien trabaje para las asnas, para los bueyes, para todo lo que ellos tenían, las yuntas, hermano. ¿Quién? Si ya se habían muerto todos, se habían llevado a todos a los camellos y a los de servidumbre, se los habían matado. ¿De qué sirve todo lo que tenías? Ya no era funcional. Al menos en el momento él dijo: Dios mío, ¿ahora qué hago yo? Y todos, unos a los mataron y a otros se los llevaron. ¿Y cómo me funciona todo esto? ¿Y qué me sirve todo lo que tengo? ¿Se da cuenta? Por supuesto, le digo que ahí viene el otro con otra noticia. Pero para que nosotros nos demos cuenta cómo Job fue perdiendo, hermanos, cosas. Seguimos en el 15. Ay, ¿dónde voy yo? En 15, ¿va? El 16, mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los criados y los consumió, y solo yo escapé. O sea, aquí nos damos cuenta, hermanos, de que Dios tenía que hacer un trato con Job, pero porque el fuego de Dios cae para consumir cuando hay juicio, hermanos, como en Sodoma y Gomorra. O sea, que aquí nos damos cuenta de que Job estaba sufriendo cosas acá, perdiendo cosas, pero él ya había perdido antes, ¿verdad? Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron a los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contarle. Mientras hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hermano mayor, de su hermano mayor, y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. O sea, a la que injusto Dios, diría alguien, ¿va? Se da cuenta, aquí esto es juicio, hermano. ¿Qué forma de morir de estos mancebos, de estos jóvenes?
Es por lo que yo le digo todo lo que, bueno, no solamente queremos, al decir las pérdidas de Job, no solamente estamos entresacando lo sufrido que es Job, pobre Job, todo lo que perdió, sino cómo lo perdió. Entonces Job dice que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y postrándose en tierra, adoró. Ahí es entresacado, hermanos, lo mejor de una persona, ¿verdad? Que más allá, yo ya les dije al final, que él recuperó el doble de lo que tenía menos sus hijos. Entonces, por eso es que Job después dice, ahora conozco que todo lo puedes y que mi pensamiento no escapa de ti. Y se hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, mas ahora yo ya tuve, mis ojos te ven. Y es decir, cuando dice mis ojos te ven, está dando a entender que tiene ya una relación con el Señor, a través del trato, ya tiene una relación con el Señor. Y entonces empieza a hablar, hermanos, ahí de cómo Job se empezó a recuperar. ¿Verdad? Ahora mis ojos te ven. Y entonces Job, hermanos, empieza a perder cosas, empieza a sufrir, pero en medio del sufrimiento que tuvo, hay algo, adoró. Ahora, ¿qué hemos perdido nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros hemos? Cada uno dirá, bueno, yo he perdido esto, yo he perdido mi trabajo, yo he perdido a seres queridos que han pasado a montones en este tiempo, además a montones en la iglesia en este tiempo. Yo he perdido mis deseos de servir, de seguir. Yo he perdido mis talentos. Yo he perdido mi juventud. ¿Ah? Cuando hemos desperdiciado, he perdido mi juventud. Decimos a estas alturas de mi vida, yo ya perdí la esperanza. Pero saben algo, hermanos, en medio de todo lo que Job perdió, al final se recuperó. Te recuperarás, porque es el tiempo de recuperación. Pero hay algo, que todo lo que había perdido, Job dice que se postró a tierra y adoró. No importa lo que hayamos perdido, adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Decir, gracias, Señor. Gracias porque tuve una mala experiencia, pero te doy gracias. Te doy la honra y la gloria. Qué injusto es que nosotros culpemos a Dios cuando muchas veces nosotros provocamos. Job no podía culpar a Dios. Eso es lo bueno que tuvo Job. Porque él había provocado de alguna manera. Había provocado de alguna manera todas estas cosas que habían pasado. Siente que yo te digo, iglesia, aunque estés perdiendo áreas, cosas, adora a Dios. Aunque hayas perdido circunstancias, cosas en la vida, o aún seres queridos, adora a Dios. Adora a Dios. Dale la gloria a Él. Y vas a ver, iglesia, que te vas a recuperar. Yo quiero orar. Quiero darle gracias al Señor por darme la oportunidad de poder participar con ustedes hoy de la palabra de Dios. Le pido ahí que me disculpe si hay alguna interferencia o sonidos por ahí, pero estoy en mi casa, hermanos, y es normal que hayan interferencias. Acá pasan carros o de repente los cachorros, pasa alguien a la orilla de la calle y ellos se alebrestan. Entonces, le pido que tenga misericordia, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Espero que usted se goce con esta palabra y que sea de esperanza para su vida. Que no importa lo que usted haya perdido o esté perdiendo, pero se tiene que recuperar, ¿verdad? Y tome una postura de adorar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado. Te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza, el honor, Señor, a ti. Porque tuyo es el reino, tuyo es el honor. Tuya es la alabanza, la adoración, la exaltación, te pertenecen solo a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a recuperarnos de circunstancias y de áreas en las que hemos perdido, Señor, en las que hemos menguado, Señor. Ayúdanos a ser adoradores en este tiempo que vivimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Dios le guarde. Nos estamos viendo siempre el jueves para nuestro servicio. Ya estamos viendo a ver cómo regresamos a la iglesia, aunque sea 2 días por semana. Así que Dios le bendiga, buen provecho y feliz descanso.